A continuación vamos a presentar el tema de la modernidad y la posmodernidad. Para profundizar haremos una serie de preguntas en una entrevista a mi compañero Oscar Romero Cogollo. Para empezar, debemos tener claro que la modernidad y la posmodernidad son dos conceptos que se utilizan para describir dos épocas diferentes en la historia de la humanidad. La modernidad se refiere a un periodo de tiempo que comenzó en Europa en el siglo XVII y se extendió hasta el siglo XX. Durante este tiempo hubo muchos cambios importantes en la sociedad, la política, la economía y la cultura. La posmodernidad, por otro lado, es un término que se utiliza para describir el periodo de tiempo que comenzó en la década de 1960 y continúa hasta el presente. La posmodernidad se caracteriza por una mayor diversidad cultural, una mayor conciencia de las diferencias culturales y una mayor preocupación por los derechos humanos y la justicia social. La modernidad se caracterizó por una creencia en el progreso humano a través de la ciencia y la tecnología. Los pensadores modernos creían que el conocimiento científico podía utilizarse para mejorar la vida humana y crear una sociedad más justa y equitativa. La posmodernidad, por otro lado, se caracteriza por una mayor conciencia de las limitaciones del conocimiento científico y una mayor preocupación por los derechos humanos y la justicia social. Para el desarrollo de este tema, como dije anteriormente, se realizará una serie de preguntas a mi compañero Oscar Romero. Como primera pregunta tenemos, ¿qué es la modernidad? Para entender la modernidad es bueno hacer un pequeño pantallazo de la historia y saber que empezamos a hablar de la modernidad más o menos al fin de eso de lo que consideramos Edad Media o Medioevo, como una época de más o menos 1000 años, dicen los historiadores, que fue gobernada por el principio teocrático, a partir del cual se configuraban todos los estamentos de la sociedad donde la iglesia decía que estaba bien y que no estaba bien. Y para entender por qué la iglesia tuvo tanta importancia, es importante ir un poquito más atrás y saber que en realidad la iglesia fue la estructura que permitió que la sociedad europea sobreviviera a la caída del Imperio Romano. Cae el Imperio Romano, cae la estructura, no existe más una moneda común, no existe más una lengua común, no existe más una estructura política común. Lo único que queda para unir a los diferentes pueblos de Europa es la iglesia. Y por eso fue tan importante también y se fue configurando como algo que marcaría desde el siglo V hasta el siglo XV, poco más, poco menos, la modernidad es una reacción hacia todo eso. Y me gusta más o menos clasificar 4 principios. La utopía del ser, que asocio con el humanismo de Erasmo, del Renacimiento, y básicamente la idea de que el ser humano es la medida de todas las cosas. No necesitamos ya tener algún tipo de fundamento a partir de las escrituras, a partir de las dogmas o de lo que la iglesia diga, sino que por el contrario, podemos ser lo que queremos. Ahora el hombre es el centro de todas las cosas. También lo conecto con el hombre vitruviano de Leonardo, esta idea de lo que el ser humano define el centro de todas las cosas y está justamente los bordes del ser humano, son los bordes de la circunferencia perfecta. Es decir, que sacamos a Dios del medio y pues nos metimos nosotros. Y me gusta pensar que a partir del Renacimiento empezamos a firmar las obras. Y aquí los artistas empiezan a firmar las obras porque su perspectiva se empieza a ser más significativa. Antes de eso eran pues simples artesanos y que continuaban con las tradiciones y la forma de hacer. Pero de pronto se emancipan. Como se emancipa su conciencia, se convierten en personas con una forma de ver las cosas. En segundo lugar, la libertad para hacer. Y ahí pienso en el capitalismo burgués, el ideal del libre mercado, que básicamente los hijos no tienen que seguir haciendo la profesión de sus padres, sino que por el contrario, pueden elegir qué camino seguir. Es decir, ya no tenemos un camino predeterminado en la vida, sino que lo vamos haciendo por propia decisión. Y esta idea se va surgiendo a la cual Adam Smith le ponen nombres, que es básicamente que existe una mano invisible extraña que va haciendo que cada uno
siga lo que tiene que hacer. Ya tenemos la libertad para hacer y ahora la libertad para pensar. Y eso lo conecto con la ilustración y el principio de la utopía de la ciencia y la búsqueda de la verdad mediante la filosofía y la razón, dice el filósofo Descartes, pienso luego existo. Es decir, soy humano, pero porque tengo la habilidad de pensar, que existo. Es decir, que somos porque pensamos. La raza humana se diferencia de todo lo demás porque somos los que tenemos la capacidad de pensar. Ser, pensar y elegir. Y eso lo conecto con la ideal, obviamente, de la democracia, de la república, que va gestando para mí fuertemente, ya que de la reforma protestante con la idea del sacerdocio y de todos los creyentes, con la idea de la gracia y con algo que nos iguala a todos. Pero obviamente la Revolución Francesa explota. Pienso que explota fuerte el concepto de que ya no tenemos un rey que venga por imposición divina, sino que nosotros elegimos quién nos gobierna, entre comillas. ¿Qué es la posmodernidad? Lo pienso como una época despechada, porque lo cierto es que todos estos ideales y la ideal del ser, de pensar y de elegir, prometieron un mundo que nunca existió. Y creo que ese mundo se materializó de una forma muy concreta en la mitad de, pues más que todo en la segunda mitad del siglo XIX. El positivismo llevó a su máxima expresión la creencia desmedida en la capacidad que teníamos los seres humanos de pensar, de elegir, de hacer y efectivamente salirnos de la sombra de lo divino que marcó el medioevo. Hubo muchas promesas, pero creo que esas promesas se fueron descascarando con el tiempo. Me parece que los románticos desde fines del siglo XVIII a principios del siglo XIX ya se empezaron a dar cuenta, por ejemplo, la razón de... Sí, se empezaron a dar cuenta de que, por ejemplo, que la razón no era el camino. Y de hecho los románticos descreen que profundamente de la razón y confían en el sentimiento, también confían también en la sensibilidad romántica. Les creen, por ejemplo, en vivir en las sociedades que habían creado en la Europa del siglo XVIII. Y por el contrario, eh, quieren abstraerse y quieren evadirse y volver al medioevo. De hecho, después de la vanguardia del principio del siglo XX, me parece que claramente señalan el mismo punto. Las vanguardias ya ponen en evidencia que se estaba por pudrir todo. Cuando surge Picasso o pintan las señoritas Aviñón al principio del siglo XX, ya está clara la idea de que no estamos hablando de una imagen del mundo que sea coherente, que sea completa o que sea holística. Por el contrario, lo único que tenemos son fragmentos. Fragmentos de una nariz, fragmentos de un ojo, pero todo suelto. Y eso ya está anunciado en lo que estaba por pasar. Al poquito tiempo estalló la Primera Guerra Mundial, surge la Segunda Guerra Mundial, y me parece que en el lugar donde finalmente se quiebra algo definitivamente es en Auschwitz y en los campos de concentración. Me parece que ese es el lugar donde nos damos totalmente cuenta de que la tecnología de la historia que había prometido la modernidad en realidad no funciona y surge un mundo que todavía no sabemos muy bien, que es un mundo que ya no confía en todos esos grandes relatos que según el filósofo Lyotard, los grandes relatos de la modernidad se cayeron, ya no hay utopías con el fin de la historia y ese es el mundo que habitamos. Para ti, ¿cuáles son las principales diferencias entre la modernidad y la posmodernidad? Por ejemplo, en la modernidad el enfoque de la razón, en la posmodernidad el cuestionamiento de la razón. En la modernidad enfatizaba el papel de la razón como el principal medio para comprender y pues transformar el mundo y se confía en la objetividad y en la universalidad de la razón como un camino hacia la verdad. En la posmodernidad pasa muy cuestionable que pues en la posmodernidad cuestiona la primicia de la razón, pues también argumenta que la razón misma es influenciada por factores culturales, factores sociales y que no existe una verdad universal objetiva. En su lugar se reconoce la diversidad de perspectivas y verdades subjetivas.
Otra diferencia sería en las creencias en el progreso que se veía en la modernidad. En la posmodernidad se veía la desconfianza en el progreso. Se abrazaba la idea del progreso continuo y pues la mejora de la condición humana a través de la ciencia, la tecnología y el desarrollo económico. En la posmodernidad es escéptica sobre el concepto de progreso lineal. Argumenta que el progreso a menudo tiene pues consecuencias negativas y que no necesariamente conduce a un mundo mejor. Por otra parte, la fe en la verdad universal, que se veía en la modernidad, y el relativismo y diversidad, que eso lo vinimos a ver en la posmodernidad. En la modernidad defiende la existencia de una verdad universal y objetiva, que se puede descubrir a través de la razón y la investigación científica. En la posmodernidad rechaza la noción de una verdad universal y abraza el relativismo cultural y la diversidad de la perspectiva. Y por último, las creencias en la estabilidad de las estructuras, que la modernidad tiende a confiar en esta estabilidad de las instituciones y de las estructuras sociales como la familia, el gobierno y la economía para garantizar el orden y el progreso. En la posmodernidad se veía la desestabilización de las estructuras. Aquí buscaba, era más desestabilizar estas estructuras considerándolas opresivas o limitantes para la libertad individual y también para la diversidad cultural. Otra pregunta importante es, ¿qué es un gran relato? Un gran relato es una narrativa pues, que explica cómo funciona el mundo y cómo debería ser. Los grandes relatos son historias que dan sentido a nuestra existencia y nos permite comprender nuestro lugar en el mundo. Ejemplos de grandes relatos, pues te podría dar que son las religiones organizadas, como las ideologías políticas y pues los sistemas filosóficos. ¿Cuál es el papel de la tecnología en la posmodernidad? En la posmodernidad la tecnología se ve como una herramienta que puede ser utilizada tanto para liberar como para controlar a las personas. Y pues la tecnología también ha sido criticada por su papel en la creación de una cultura superficial e instantánea. Cuéntanos cuáles son las principales críticas a la modernidad. Pienso que una de las principales críticas a la modernidad son su énfasis en la razón y pues también en el progreso y su falta de atención a las emociones y pues también a los sentimientos humanos y su tendencia a como homogenizar y también como estandarizar la cultura. Cuéntanos cómo se puede relacionar la posmodernidad con la modernidad. La posmodernidad se relaciona con la modernidad en el sentido de que surgen como una respuesta crítica a los valores y supuestos de la modernidad. Sin embargo, pues también se diferencia de ella al cuestionar la verdad universal y enfatizar la diversidad cultural. Y por último, pero no menos importante, cuéntanos cómo ha afectado la posmodernidad a nuestra comprensión del tiempo. ¿Cómo ha afectado? Pues en nuestro tiempo, pues la posmodernidad puede decir que ha llevado a una comprensión más fragmentada del tiempo, en lugar de una visión lineal y progresista del tiempo que se encuentra en la modernidad. Esto se debe en parte pues a una mayor conciencia de las diferencias culturales y a una mayor atención a los aspectos subjetivos del tiempo. Tras analizar las respuestas que abordan la amplia gama de conceptos asociados a la modernidad y la posmodernidad, podemos afirmar que estas dos corrientes filosóficas surgieron como consecuencia del vertiginoso avance científico, el desarrollo económico, los cambios políticos, la evolución cultural y los matices filosóficos que caracterizaron la transición entre distintas épocas históricas. La modernidad y la posmodernidad representan dos paradigmas que han moldeado nuestra comprensión del mundo y nuestra percepción de la realidad de manera significativa. La modernidad en su esencia se distingue por la prominencia otorgada a la razón y al humanismo. Este periodo se caracteriza por la creencia en el progreso continuo, la fe en la ciencia y la tecnología como motores de dicho progreso,
y la convicción de que la razón humana es el instrumento supremo para abordar los desafíos y dilemas de la existencia. Durante la modernidad se establecieron estructuras del pensamiento que buscan comprender el mundo a través de una lente objetiva y universal, promoviendo la idea de una verdad única y absoluta que se podía alcanzar mediante la investigación y la razón. En contraste, la posmodernidad emerge como una respetuosa crítica y desafiante a las certezas modernas. Esta corriente filosófica cuestiona la noción de una verdad universal y objetiva, sosteniendo que la realidad y el conocimiento son construcciones sociales y subjetivas. Se enfatiza la diversidad de perspectivas culturales, la multiplicidad de narrativas y la relatividad de las verdades en diferentes contextos. La posmodernidad pone de relieve la influencia de factores como la cultura, el poder y la historia en la creación y comprensión del conocimiento. Así, la posmodernidad busca desestabilizar los cimientos sobre los que se erigieron las certezas modernas. En resumen, la modernidad se enfoca en el progreso y el desarrollo humano a través de la razón y la confianza en la capacidad de la humanidad para comprender y transformar el mundo. Por otro lado, la posmodernidad cuestiona los fundamentos de la modernidad, desafiando la idea de una verdad universal y explorando nuevas formas de interpretar la realidad, donde se abrazan la diversidad, la multiplicidad y la subjetividad. Ambas corrientes, en su conjunto, reflejan el dinámico y continuo debate sobre cómo aprendemos el mundo y cómo nos relacionamos con él en el curso de la historia y la filosofía. Gracias.